Hola, ¿cómo están? Bueno, desde Buenos Aires, bienvenidos a todos. Mi nombre es Elena, para quienes no me conocen. Hoy voy a hablar de un tema que me pidieron muchos suscriptores del canal, me van pidiendo temas y los incorporamos al consultorio de la doctora Elena. Ténganme paciencia porque tengo un listado enorme de temas. Hoy vamos a hablar de cuánto fertilizante requieren nuestras plantas, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque muchos me preguntan, no hay recetas, porque cada especie de planta y cada clima y cada requerimiento tienen resultados diferentes. O sea, una planta que crece en un lugar tropical está habituada a un sistema con alta humedad, con calor, con distinta decomposición, que no tiene nada que ver con una planta que crece en un desierto o en un ambiente sérico, ¿sí? Con agua una vez al año. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de plantas, qué hábito de crecimiento tienen las plantas. Si hablamos de árboles o arbustos, tenemos un tipo que podrían ser árboles y arbustos, otro que pueden ser las herbáceas florales, por ejemplo, la alegría del hogar, la petunia, ¿sí? Las plantas que compramos en un vivero para hacer un cantero floral en nuestra casa. Otras pueden ser las herbáceas, pero que no son de un ciclo anual, sino que son perennes. Y otras son las suculentas y cactáceas, o sea, y dentro de eso están también podemos sumar aparte a las orquídeas y aparte a las bromeliáceas. Son todos grupos de plantas, los helechos, que tienen características muy particulares y hábitos de crecimiento diferentes. Entonces, lo primero que tengo que ver es eso, o sea, ¿qué voy a tener? ¿Sobre qué me voy a enfocar? Por ejemplo, si es un árbol o arbusto, normalmente los árboles y arbustos tienen años de producción, ¿sí? Cuando uno va a un vivero a comprar un árbol o arbusto que tiene un envase 3, 10 litros, 20 litros, son años que esa planta está en el envase. Por lo tanto, lo que se hace normalmente, se va trasplantando de un tamaño a otro, cada vez que ocupa un tamaño de 3 litros lo paso a 10 y así sucesivamente, y ahí se aplica un fertilizante o de liberación lenta o granulado que permita que esa planta vaya creciendo porque la voy a tener mucho tiempo en ese envase, ¿sí? Entonces pongo el fertilizante en el sustrato. En otras plantas que son anuales, también puedo preparar un sustrato muy rico en nutrientes. Normalmente en los plantines anuales se pone mucha bosta de vaca, de caballo compostada, lombricompost, bueno, un montón de fertilizantes naturales o algunos químicos para acelerar el proceso de la planta. ¿Por qué? Porque el viverista quiere tener la planta y venderla lo antes posible, ¿sí? En el caso de las orquídeas son muy particulares, lo mismo que las suculentas, que es lo que más hablamos en este canal. Las suculentas crecen en ambientes que son séricos o subséricos, o sea, con poca agua. Por lo tanto, ¿cuánto fertilizante le voy a dar a esa planta? O sea, las plantas crecen normalmente en lugares montañosos, áridos, arenosos, rocosos, con aplicación de nutriente natural que se da por la descomposición de alguna hojarasca que cae en el lugar donde crece la planta o por la descomposición del suelo, mineral, etcétera, etcétera. Entonces, algo de nutriente necesitan las plantas porque no son como las bromelias que viven del agua y del polvo que llueve, que cae, que pasa, digamos, cuando el polvo pasa con el viento y ellas lo captan. No, las plantas suculentas necesitan en sus raíces absorber nutrientes. Entonces, que no hay que fertilizar es un error porque además en nuestro lugar, en nuestro vivero, esa planta no está en el lugar natural donde crece, ¿sí? No está en el lugar donde ecológicamente es apto para ella, con lo cual yo la estoy cultivando y por lo tanto le tengo que dar lo mínimo indispensable para que crezca. Y seguramente mi sustrato no va a ser el más adecuado, perfecto, lo voy a preparar en función de lo que tenga a mi alcance en el país donde vivo, que sea económico, que sea permeable, que no acumule agua, etcétera, etcétera. Entonces, si tengo que fertilizar ese tipo de plantas, sí, por supuesto que las tengo que fertilizar. Ahora,
No es necesario fertilizar una planta suculenta como si fuera un plantín floral o hortícola, por ejemplo, ¿sí? Plantín de tomate, de pimiento, que yo quiero producir el plantín chiquitito y venderlo mucho, rápido. Entonces le pongo fertilizante. Y ahí esos productores le van a poner fertilizante todas las semanas, a la alegría del hogar, a la petunia, quizás todas las semanas, cada 15 días, porque tienen que vender la planta rápido. En nuestro caso, con las suculentas, no, nada que ver. Nosotros no necesitamos que la planta crezca en biomasa y tampoco necesitamos tanta floración, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es fertilizar muy cada cuánto. Podríamos fertilizar cada 6 meses, por ejemplo, ¿sí? 2 veces al año. 2 veces al año sería una buena forma de fertilizar este tipo de plantas. ¿Estas plantas son muy exigentes en fertilizantes? No, porque son plantas séricas, xerófitas, amigas de los lugares áridos. Entonces no necesitan tanta nutrición. Y en la nutrición no necesitan tanto nitrógeno ni fósforo, necesitan mucho más potasio, que es el que va a hacer que la planta se rustifique y tolere un ambiente que no es adecuado para ella, ¿sí? Tolere el estrés hídrico. Entonces, muy exigentes en fertilización son las que crecen rápido, las hortícolas, las alegrías, las ornamentales, florales, ¿sí? Anuales, esas son las más exigentes, porque necesito floración rápida. En ese caso, yo ahí voy a pensar en distintos fertilizantes a lo largo del crecimiento del plantín. Cuando estoy arrancando el plantín voy a ponerle más fósforo porque quiero que largue raíz, más raíz, que arme raíz. Luego al armar raíz voy a necesitar más hojas, ahí paso un fertilizante con más nitrógeno y cuando la voy a vender y la quiero rustificar y quiero que la planta esté llena de flores, voy a pasar al potasio, ¿sí? Siempre teniendo los otros dos, más nitrógeno en la primera etapa que fósforo y potasio, más fósforo, en la primera etapa que nitrógeno y potasio, en la segunda más nitrógeno que fósforo y potasio y en la última etapa más potasio que nitrógeno y fósforo. Hay fertilizantes con distintas proporciones. Nosotros para las suculentas tenemos que buscar aquellos que se llaman o se venden para floración, que tienen mucho más potasio que nitrógeno y fósforo. Entonces, ¿qué va a hacer el potasio? Va a hacer que la planta resista más, se rustifique más, ¿sí? En realidad una buena relación de nitrógeno, fósforo y potasio, teniendo en cuenta el potasio, es 3 de potasio, 1 de nitrógeno, ¿sí? 3, 1, esa es una buena relación. Ahora, otra aclaración quiero dar. En nuestras ferias de suculentas, de plantas, etcétera, hay un montón de plantas que se venden que son tropicales y no entran en esto que les estoy contando. Por ejemplo, las peperomias, ¿sí? Las peperomias son plantas más selváticas, tropicales, que son piperáceas, son parientas de la pimienta negra que comemos en la comida. Y esas plantas requieren mucho más nutrientes, ¿sí? Y mucha más agua, porque son plantas que viven en ambientes tropicales. En un ambiente tropical, ¿qué tengo? Tengo mucha humedad, alta humedad todo el año, o gran parte, depende, porque hay las estaciones allá en el Caribe, invierno y verano, que hay 2 estaciones nada más, solamente lo único que diferencia no es en temperatura, sino en la disponibilidad de agua, si es un clima seco, un clima húmedo. Pero por lo general es mucho más húmedo que en nuestra zona, ¿sí? O en otras regiones, por ejemplo, el norte argentino, muchísimo más húmedo el tropical. Entonces, el clima tropical lo que tiene es baja amplitud térmica, ¿sí? No tengo tanta diferencia de temperatura entre el día y la noche. Tengo mucho calor y tengo humedad relativa importante, sobre todo en la época de humedad ni hablar. Entonces, ¿cómo son esos suelos? Son suelos ácidos. ¿Por qué? Porque se descompone la materia orgánica todo el tiempo, porque tiene calor, humedad. Hay una alta descomposición de la materia orgánica. Por eso es muy importante preservar los ambientes de selva. Pues nosotros sacamos los árboles, que son los que protegen toda la cuenca, porque esos suelos son suelos muy particulares. El árbol capta la lluvia,
capta la contaminación, soporta todos esos suelos, que son suelos más bien sueltos. Entonces, por eso cuando uno saca en un ambiente de selva los árboles, hay inundaciones tremendas, arrastran con todo, ¿sí? Porque son ecosistemas que justamente hay que protegerlos. Bueno, esto en los tropicales. Si nos vamos al ambiente sérico, tenemos mucha amplitud térmica entre el día y la noche. Tenemos mucho calor frío, poca humedad, llueve una vez al año, a lo sumo dos, y los suelos son más bien arenosos, pedregosos, no tienen tanta materia orgánica ni tanta descomposición. Por lo tanto, el pH va a ser neutro a básico. En cambio, en el tropical es ácido. Ácido en el tropical, pH neutro a básico en los ambientes séricos, ¿sí? El pH básico tiene más calcio, tiene más magnesio, tiene más potasio. Y la descomposición es mucho más lenta. Por lo tanto, los nutrientes están disponibles mucho más lento que en la selva. Por eso no tengo que fertilizar tanto a las suculentas. Pero sí algo les tengo que dar de nutrientes porque no viven de rocas. En las rocas, la descomposición de las rocas o meteorización de las rocas es tremendamente lenta. Puede tardar millones de años. Entonces, algún nutriente le tengo que dar. Está bien, 2 veces al año, perfecto. Siempre con más potasio que nitrógeno y fósforo, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido el video de hoy. Esta es una pregunta que debía hace rato. Un abrazo para todos. Si quieren suscribirse, bienvenido al canal. Si quieren ser miembros, por supuesto, está a disposición la membresía también para quien quiera profundizar. Nos vemos.